Voy a invitarle a que me acompañe a leer Santiago 1. Voy a empezar a leer del 19 hasta el 24. Vamos a ver qué nos dice ahí, como una introducción al tema del día de hoy. Santiago, capítulo 1, del 19 al 24. Ahí está un título y nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. Voy a empezar a leer, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Voy a hacer una breve oración. Bendito Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado de estar aquí reunidos como hermanos, reunidos para escuchar de tu palabra, para poder venir a alabarte y glorificarte, Señor mi Dios, y honrarte con nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Dame tu gracia, Señor, para compartir de tu palabra, y también a mis hermanos, dales también oídos para que ellos puedan escuchar de tu palabra, Señor. Háblales, Señor mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de continuar, hermanos, quiero, se me estaba pasando, darles un saludo de parte de los hermanos de Chicago. Ellos, pues, allá están también haciendo una gran labor y qué bueno, ¿verdad? Ya también están ya estrenando un nuevo lugar donde congregarse y con nuevos también integrantes y que están decididos a servir al Señor. Y yo pienso que, pues, así como nosotros aquí también, ¿no? Estamos decididos a servirle al Señor, y así es que el saludo ya está de parte de los hermanos de Chicago para todos ustedes. Espero que muy pronto ellos estén aquí, o si alguno también puede ir a Chicago a visitarles. Las puertas están abiertas ahí para cada uno de ustedes. Bueno, después de esto, mis hermanos, vamos a comenzar este tema número 10. Voy a leer el versículo 23 y 24 en otra traducción, lenguaje actual. Dice: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, fíjese qué dice aquí esta traducción: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. En estos 10 temas, hermanos, de esta serie, la restauración, y creo que es tiempo de meditar un poquito, ¿no? No sé si hemos puesto atención a los temas que se ha compartido en estos últimos 10 domingos, y es hora de hacernos una pregunta: ¿qué Dios me ha mostrado a mí? ¿Qué Dios les ha mostrado a cada uno de ustedes que tenemos que restaurar como cristianos que somos? ¿Qué es lo que Dios nos ha mostrado que tenemos que arreglar en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios me ha mostrado que debo de, pues sí, por ejemplo, nuestra comunión con Dios? Si mi comunión con Dios está rota, mis hermanos, debo de restaurarla. ¿En qué he fallado? ¿En qué he estado fallando con Dios? Yo creo que cada uno de nosotros, principalmente los que compartimos la palabra, pienso que también al hermano Alejandro le ha pues hablado el Señor de una manera dura, ¿no? Como a mí en lo particular también Dios me ha estado hablando muy fuerte en qué
en qué he estado fallando, en qué me hace falta, en áreas de mi vida, qué me hace falta, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de desenvolverme, mi forma de compartir. Todo eso, mis hermanos, hay que ser una restauración completa. Hemos compartido muchas, o sea, estas 10 enseñanzas, ojalá que nos ha servido de algo, porque si no, hermanos, vamos a hacer estamos haciendo como el versículo que estamos tomando como base el día de hoy, que dice: el que no escucha, el que no pone atención o el que no pone por obras de lo que se está compartiendo, hermanos, pues viene siendo como aquel que se ve en un espejo y luego se olvida de su rostro. Y muchas ocasiones eso nos pasa a nosotros. Hay tantas enseñanzas, nos comparten enseñanzas, tal vez leemos también la Biblia, pero si nosotros no leemos con atención, no escuchamos con atención, vamos a pasar años y años y en la misma situación, en el mismo nivel de cristianismo. Tal vez vamos a subir un poquito y no es así, hermanos. Tenemos que subir, tenemos que avanzar paso, tal vez no a pasos agigantados, pero tenemos que dar pasos en nuestra relación con Dios. Como lo hemos cantado, ¿no? Que ya no somos de esta tierra, ¿no? Ya no somos del mundo, de lo terrenal, somos ahora divinos, somos de lo celestial, hermanos. Entonces, en la restauración, hermanos, para que la restauración cumple su propósito en nosotros o en la iglesia, porque todo tiene un propósito. Así como lo cantamos también, todo obra para bien, para los que aman al Señor. Entonces, en una restauración, hermanos, y todo esto sabemos, tiene un propósito. Dios no hace las cosas en vano. A Dios nada se le escapa, hermanos. Todo obra, de algo malo, Dios puede obrar, puede sacar algo bueno a favor de sus hijos, a favor de nosotros. Entonces, en este proceso de restauración, hermanos, para que cumple su propósito en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, tenemos que saber algunas cosas. En primer lugar, ser obedientes y no ser olvidadizos. Ser obedientes y no ser olvidadizos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, tal vez, yo me acuerdo cuando aquí últimamente no hacemos esta función como niños, o tal vez, creo que sí, algunos niños, algunos jóvenes que ya manejan, ¿verdad? El papá le dice: ¿sabes qué? Ve a comprarme este producto en la tienda. Y allá en Guatemala, y pienso que en México se maneja mucho esto, ¿verdad? A los niños se le manda: ve a comprar esto, ve a comprar tomate, como comprar chiles, ve a comprar sal, azúcar, siempre hace falta, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando no ponemos atención, yo como cuando era niño, pues a veces, aún todavía tengo este problema que se me olvida muchas veces las cosas así rápido, y llegaba en la tienda y ¿a qué vine, no? ¿Qué vine a comprar? Entonces, muchas veces así somos con la palabra del Señor. Estamos aquí y ya allá afuera se nos olvida rápido de lo que nos enseñaron, de lo que aprendimos. Entonces, hermanos, primero hay que considerar esto: ser obedientes y no ser olvidadizos. Poner atención en lo que se nos está enseñando, en lo que se nos está indicando. Pero también tenemos que tratar a nosotros mismos. Como yo les dije, les hice una pregunta: ¿qué es lo que Dios le ha mostrado a usted en estas 10 enseñanzas de restauración de la iglesia? Entonces, tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Somos la parte más difícil, hermanos, de cambiar, nosotros mismos. Aunque tratemos de darle la culpa a otros, el problema está en nosotros. No podemos buscar culpables de lo que estamos pasando. En nuestra situación, en nuestra relación con Dios, muchas veces
repetido esto. Tenemos que nosotros juzgarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos con Dios, hermanos? Porque muchas veces esperamos a que el hermano, ¿verdad? Es que este hermano le hace falta mucho, este hermano pues casi no viene, y empezamos a buscar excusas hacia otros hermanos. No, a mí, ¿cómo estoy yo? Entonces es tiempo, mis hermanos, que digamos: yo soy responsable también. Yo soy el mayor, yo soy el problema muchas veces. Entonces, por eso hay que autojuzgarnos, hacernos unos exámenes, preguntarle al Señor también por medio de oración: Señor, obviamente Dios nos va a mostrar en qué hemos fallado, qué nos hace falta. También, hermanos, muchas veces vivimos cómodamente en una vida de satisfacción personal, una satisfacción propia. Entonces, siendo el centro mismo de nuestro bienestar. Es igual como, por ejemplo, los bebés. Ahorita yo me estoy dando cuenta con la bebé, ¿no? Ella quiere toda la atención, quiere ser el centro de todo. Cuando tiene todo, pues está feliz, y cuando le hace falta algo, empieza a llorar. Y así somos nosotros, como a veces como cristianos, hermanos. Queremos ser el centro de todo, que todo gira alrededor de nosotros. Y no queremos tomar una actitud de sacrificio, de abandonar lo que Dios nos ha mostrado que tenemos que abandonar en nuestra relación, porque vivimos cómodos. Estaba platicando con un hermano, pues ya hace 3 horas aproximadamente. Entonces, muchas veces no queremos queremos cambiar algunas cosas que Dios nos está indicando hacer porque estamos cómodos o porque no queremos cambiar. Entonces, a la hora de nosotros cambiar, hermanos, nos damos cuenta que hay algo mejor. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de un trabajo y estamos súper cómodos en un trabajo que tal vez Dios nos está mostrando otro nuevo lugar, otro nuevo trabajo, pero no queremos movernos de ahí porque es que ya lo sé todo? Me cuesta empezarme, es que tengo que empezar otra vez de nuevo, aprender nuevas cosas, y eso a veces no queremos hacer. Estamos cómodos, y por esa comodidad a veces no avanzamos, hermanos. Y otras de las cosas también, hermanos, necesitamos para la restauración, para que funcione, para que cumple su propósito en nosotros. Tenemos que confiar, o más bien, a veces no confiamos en nadie más. Menospreciamos todo de lo que no sea de nuestro propio pensamiento. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestra mente, hermanos, es limitada a ver lo que está pasando en nuestros sentimientos, en las circunstancias. Nuestros sentimientos o las circunstancias que estamos pasando, a veces eso nos mantiene cegados y por eso no queremos escuchar. Hasta incluso, hermanos, no queremos escuchar la voz de Dios. No confiamos en lo que se nos dice, en las enseñanzas que se nos está enseñando. Muchas veces ignoramos muchas de esas enseñanzas. Entonces, ¿sabe cómo se llama esto, hermanos? Esto es durez de corazón. También desconocimiento, también ignorancia, porque no queremos confiar en nada más, sino que en nuestros propios pensamientos estamos encerrados. Ahora, otra vez, somos el centro de todo. Y a veces también tomamos un cambio, pero lo hacemos en el ámbito de nuestra mente, o sea, de nuestros propios pensamientos. A veces decimos: a partir de mañana voy a hacer el cambio en mi vida. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero solo hemos tomado esa decisión en nuestra mente y muchas veces no lo llevamos a la realidad, muchas veces no lo hacemos a la realidad, hermanos. Entonces, por eso yo le pregunto, en estas 10 enseñanzas, ¿qué Dios te ha mostrado que necesitas cambiar?
Y a veces tal vez nos hemos ido con esa mentalidad y decir, sí, necesito cambiar esto, necesito cambiar en lo otro, necesito obrar en esto, pero solo se ha quedado en nuestra mente. No lo hemos llevado a la realidad. Es como, por ejemplo, cuando comenzamos un año, ¿verdad? Muchas veces, o también quiere usted comenzar una dieta, pero cuando ya entra en lo estricto de la dieta, que tiene que dejar esto, tiene que dejar lo otro, y tiene que comer pura verdura, lechuga, ay, a veces decimos guácala, ¿no? Yo no soy un conejo para comer puras verduras. Y entonces ahí se queda, hermanos, se queda estancado el proceso que necesitamos hacer. Y muchas veces así pasa en una restauración. Tal vez muchas veces el Señor nos ha mostrado en qué necesitamos cambiar, pero nos quedamos solamente ahí con ese pensamiento de querer cambiar. Y no nos esforzamos, no sacrificamos absolutamente nada. Entonces, hermanos, ¿qué es realmente ser restaurado? Como punto número 1, tenemos que aceptar, hermanos, que no tengo la capacidad de afrontar mi problema solo. Necesito enderezar mis pasos con la ayuda de Dios. Necesito a Dios. En Salmos 42 dice, fíjese qué es lo que dice Salmos, voy a leer nada más para ir rápido. Me hizo sacar del pozo y de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice Salmo 42. Allí el salmista, hermanos, está reconociendo, ¿ok?, que necesitó la ayuda de Dios para salir de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer solos. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, humanamente, con nuestros propios pensamientos, hermanos, y no acudimos a la ayuda de Dios. Y así, hermanos, nunca vamos a salir en lo que estamos. En otro de los puntos es reconocer que solo el poder de Dios a través de Jesucristo, hermanos, puede enderezar mis pasos y realizar la restauración que necesito en mi vida y realizar la restauración que necesitamos aquí en la iglesia, hermanos. No podemos seguir haciendo la misma iglesia años tras años, hermanos. Necesitamos un cambio en nosotros. Si queremos ser parte de esta, de la obra del Señor, hermanos, necesitamos poner cartas en el asunto, manos a la obra y arreglar nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que el deseo, el propósito de Dios con su iglesia, con sus hijos, es que avancemos, hermanos. Que no nos quedemos estancados en el lodo cenagoso. No nos quedemos ahí en ese lodo, hermanos. Por eso murió nuestro Señor Jesús. Por eso vino aquí a la tierra, se hizo hombre como nosotros, para nosotros, hermanos, ser nuevas criaturas y obrar ahora en lo celestial, en lo eterno. Y otro de los puntos, hermanos, para que esto, la restauración, se lleve a cabo en mi vida, tengo que aceptar la palabra de Dios como guía en todo aspecto de mi vida. Y decido obedecer incondicionalmente. No ser solamente oidores. Necesito obedecer, hermanos. Necesito obedecer la palabra del Señor. La hermana estaba, cuando estaba en medio de la adoración,
O también al final dijo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra del Señor para nosotros como cristianos que somos. Necesitamos a Dios, hermanos, necesitamos la palabra del Señor y nosotros nos estamos esforzando de compartir la palabra. Pero ahora también necesitamos la respuesta de cada uno de nosotros como cristianos que somos. Como otro de los puntos, hermanos, para realizar una restauración tenemos que realizar con detallado o lujo de detalle y ser sincero conmigo mismo, hermanos, hacer como un autoexamen, una autoevaluación o como un inventario, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en una empresa donde tenemos que hacer un inventario? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? Entonces necesito ser como una contabilidad moral en mi vida para reconocer, hermanos, en qué estamos fallando. ¿Cuáles son mis faltas? ¿Cuáles son mis pecados? Y así tratar, hermanos, cada uno de ellos. ¿Qué es lo que me está causando daño? ¿Qué es lo que también yo podría ser estoy causando daño? ¿En qué estoy fallando con mi relación con Dios? ¿Cuáles son los pecados que yo cometo a cada día, hermanos? Y ya no tratar de ya no cometerlos. Tal vez aún todavía digo malas palabras, aún todavía pienso cosas, hermanos, y no puedo refrenar esos pensamientos. Entonces de ahí puedo agarrarme y decir, no, ya no debo de pensar de esta manera. Entonces ahí es donde entra la función, podría decir, o el trabajo de la palabra del Señor. Empiezo a cantar, empiezo a adorar, empiezo a orar, hermanos, para sacar esos malos pensamientos. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces necesitamos, hermanos, en esta restauración, yo no sé si ustedes quieren ser restaurados por el Señor, pero si usted quiere ser restaurado por el Señor, tiene que hacer estas cosas, hermanos. Otro de los puntos también, comenzaré sin sin desesperarme y aceptar la voluntad de Dios en todo. Dar pasos genuinos, así como lo cantamos, que he mencionado muchos cantos que hemos entonado hace ratos, pero ser fiel como el Señor es fiel. Tenemos que ser fiel, hermanos. Y la fidelidad, el tema pasado que compartió el hermano Alejandro, también se trató eso del hombre, ¿verdad? De esa persona que Jesús dijo, he aquí un israelita, que no hay engaño en él. Ahí está la fidelidad. Nosotros también tenemos que ser fieles, hermanos. Fieles en todas las cosas que necesitamos realizar, no solamente en la iglesia, no solamente con nuestros hermanos, sino que con todo mundo. Como dijo el hermano también el domingo pasado, aunque ahora decir la verdad nos perjudique, no importa, hermanos. Tenemos que hablar la verdad, ser fieles, ser sinceros. Si me tienen que despedir del trabajo por decir la verdad, Dios tendrá algo más para mí. Eso es ser fiel, hermanos. Entonces tenemos que dar pasos genuinos. Ser fiel, hermanos, que nos lleve a un cambio de comportamiento, de un cambio de carácter, un cambio de forma de vida. Tenemos que ser fieles aún en nuestro hogar, más importante en nuestro hogar, con nuestros hijos, hermanos. Si vamos a comprometernos en algo, tenemos que cumplir a los ojos de nuestros hijos. Porque si no, ¿cómo vamos a exigir fidelidad a los que nos siguen si nosotros fallamos? O aún todavía dice, aunque creo que aquí en Estados Unidos no
no llega el cobrador a tocar en la casa, ¿verdad? Pero allá, pues en nuestros países sí llega el cobrador. Y los padres les dicen a sus hijos, dile que no estoy. ¿Eso es fidelidad? No. ¿Qué estamos enseñando ahí a los hijos? O por ejemplo usted, ¿verdad? Es que hoy no vamos a ir a la iglesia porque vamos a decirle al hermano que estoy enfermo, enferma. Pues imagínese. Y su hijo va a decir, no, pues tú estás bien. ¿Cómo no vas a ir? Cualquier mentira, hermanos, es mentira, aunque tan pequeño que sea. Leamos Efesios 4, 22, 25. Efesios 4, 22 al 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar verdad. En otra traducción lenguaje actual dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Fíjese, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, ustedes saben, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Así dice esta versión. Por eso dice, ya no deben mentirse los unos a los otros, todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Hablar verdad, ser fieles, ser sinceros, hermanos. Y otro de los puntos para llevar a cabo la restauración en nuestra vida, en nuestra iglesia, tengo que reemplazar los conceptos de la vida que me gobernaban antes por los nuevos que la palabra de Dios me esté indicando, hermanos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está indicando en la manera de vivir ahora? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de obrar? Sé que es difícil. Es difícil, hermanos. O sea, no hay nada fácil en este mundo, pero si nosotros confiamos y nos despojemos de todo y decirlo así al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, haz todo lo que tú quieras que yo haga, o mejor dicho, haz todo lo que tú quieras de mí, Señor. Solamente ayúdame a obedecer, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu ayuda para poder obedecer tu palabra y despojarnos, hermanos. A mí me bendice, hermanos, cuando yo medito en la vida de Abraham, cuando Dios lo llamó y le dice, vete, salte de tu parentela. Y él no cuestionó, no dijo por qué o a dónde voy, no, él, ok. O sea, confiadamente en él, hermanos. No confiar en lo terrenal, en las circunstancias que estamos pasando. En Romanos 12, 2 al 3 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice aquí, hermanos, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Usted cree que puede renovar su mente? ¿Puede ser renovado su mente, hermanos,
si usted no está en comunión con Dios, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no pone atención a las enseñanzas, hermanos. Por eso estamos compartiendo las enseñanzas ahí en el grupo de WhatsApp para que usted se alimente también aún todavía, hermanos, allá en el trabajo, allá donde usted está compartiendo. Ahora que fui a Houston, compartí con unos hermanos, nos quedamos ahí en una casa y en ese día martes, hicieron hacen o realizan una reunión vía Google Meet o vía Zoom, todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque también ellos escuchan una enseñanza. Y me edificó mucho que un muchacho dice, bueno, yo puse la predicación allá en el trabajo y todos escucharon. Y ya cuando al final de la enseñanza, dice, se acercaron muchas personas y dijeron, pues, o sea, y para comentar, para preguntar de acuerdo a la enseñanza que ellos escucharon. Y ahí, pues, obviamente, pues, les dijo de la palabra, les explicó, pues, en la manera que él, su entendimiento de él les explicó, y ya les recomendó también, si quieres más información, pues puedes comunicarte con alguien más que tiene más entendimiento al respecto, ¿no? Y así, pues, de una vez te invito a la iglesia si quieres, ahí estamos en tal lugar, nos reunimos en esto. O sea, son enseñanzas, hermanos, que nos puede ayudar. Pero ¿cómo vamos a transformar nuestra mente, hermanos, si estamos más enfocados en lo que pasa en el mundo y no en lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo? Entonces dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios si no leemos, si no escudriñamos la palabra del Señor, si no escuchamos la palabra del Señor? En el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y otro de los puntos, hermanos, para que se lleve a cabo esto, para que cumple su propósito, lo que estamos haciendo, hermanos, como iglesia, la restauración de la iglesia. Ahora, después de estos puntos que he tomado, si lo llevo a cabo, hermanos, vamos a hacer un testimonio. Para así como, o sea, ser un testimonio para los demás que quieren también ser restaurados. La otra vez, en la otra enseñanza, en la última enseñanza que compartí, el hermano ha compartido 2 enseñanzas, creo que les mencioné, para nosotros poder ayudar a otros, nosotros necesitamos ser restaurados primero, para poder ayudar a los que vienen, hermanos. Entonces, vamos a hacer un buen testimonio si nosotros realizamos, si nosotros ponemos énfasis o ponemos atención en lo que Dios, no en lo que yo les esté diciendo, sino que en lo que Dios a través de su palabra le está indicando, hermanos, cómo arreglar nuestra vida cristiana, cómo tener una buena comunión con el Señor, cómo agradarle al Señor, cómo ser ese olor fragante para el Señor con nuestras vidas. ¿Usted quiere ser un olor fragante para el Señor con su vida, hermanos? Pues entonces no hay que perder más tiempo, hermanos. El Señor viene pronto y no queremos ser hallados como esas vírgenes insensatas que no estaban llenas sus lámparas. ¿Usted se quiere quedar en la gran tribulación, hermanos? ¿Quiere permanecer aún todavía aquí en esta tierra? Muchas veces, muchos cristianos aún todavía están así, hermanos. No se quieren morir, no dicen, ay, que Dios nos protege, ¿verdad? Porque
No, todavía nos hace falta. Cuando Dios quiere, hermanos, no te está preguntando si te hace falta muchas cosas más que realizar en este mundo. Si Dios quiere, al salir, hermanos, podemos quedar tendidos ahí y aún todavía se preocupan. Hay hermanos que todavía se preocupan, ¿y qué va a pasar con mi cuerpo? Bueno, ¿a poco no? Hay hermanos que todavía se preocupan, hermanos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con mi cuerpo? Eso, ¿qué importa, hermanos? Lo que nos debe de preocupar es estar con el Señor. El día que yo me muera, pues ahora sí que si se encarguen de mí, pues está bien. Si no, pues, del cuerpo, ¿verdad? Pero mi alma, hermanos, es lo más importante. ¿Usted cree que todavía se va a interesar de su cuerpo, hermanos, cuando ya esté con el Señor? No, hermanos. Tenemos que ser testimonios vivos. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, dice, se agrada a Dios. Tenemos que ayudarnos mutuamente, hermanos, entre nosotros. Ayudarnos. Y con todo esto, mis hermanos, con todo esto, les invito, hermanos, que tomemos importancia a lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, en lo que Dios quiere hacer contigo, con lo que Dios quiere hacer conmigo, hermanos. ¿Quiere usted ser siervo del Señor? ¿Quiere servirle al Señor? ¿Quiere ser un instrumento al Señor, hermanos? Es como, por ejemplo, un instrumento, ¿verdad? Que ahí lo tiene. Por ejemplo, si hablara, ¿verdad? Tal vez usted tiene una guitarra en su casa, todo ahí empolvado. Si esa guitarra hablara, diría, ya úsame, yo quiero ser usado. Entonces también nosotros, hermanos, como hijos del Dios, como ya nacidos de nuevos, como ya el Espíritu de Dios está con nosotros, está en nosotros, tenemos que ser útiles para el Señor. Una herramienta útil para el Señor, hermanos. Entonces, vamos a esforzarnos, hermanos, en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sé que es difícil. Hay muchas cosas que hacer, que realizar. Estamos trabajando, cuidar de los hijos, cuidar de nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas. Pero también hay que apartar tiempo para el Señor, hermanos. No importando que tenemos que desvelarnos, tenemos que levantarnos más temprano para también, para estudiar, para orar, para pedirle al Señor su guía, pero tenemos que sacrificarnos un poquito, hermanos. Y abandonemos esa comodidad de este cuerpo terrenal. En 2 Corintios 4:16, vamos a leer 2 Corintios 4:16. ¿Cómo está nuestra vida espiritual, hermanos? En este proceso de restauración. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios le ha enseñado. Yo estoy seguro que Dios le ha mostrado en qué está fallando, en qué yo también he estado fallando, hermanos. 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día. En este hombre interior debemos enfocarnos más, hermanos. Sé y estoy consciente que es difícil, porque este hombre exterior se duele también cuando está enfermo, está dolido, está débil. Bueno, uno tiene que sufrir con estas consecuencias del pecado. Es parte del pecado eso, de las enfermedades, o también no nos cuidamos también. En otra versión dice: por eso no nos damos por vencidos, dice.
Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Así dice esta versión. ¿Cómo cree usted que se va a renovar nuestra vida, hermanos? Si nosotros no ponemos énfasis, no nos empeñamos a hacer la obra del Señor. Los que estamos en la alabanza, hermanos, estamos escuchando una serie de enseñanzas. Y la enseñanza pasada, el pastor que nos compartió esa enseñanza, nos decía que tenemos que hacernos metas, hacernos objetivos, en dónde queremos, o sea, cómo queremos ser vistos de aquí a unos meses en la música, en la manera de adorar al Señor, en la manera de tocar un instrumento, pero también como cristianos, hermanos, nosotros debemos también de trazarnos metas, hermanos. No solamente en el mundo terrenal. Fíjese que ahorita que fui a Chicago, una pareja, unos comerciantes se sentaron ahí esperando el avión, ahí conmigo, y estaban planeando muchas cosas, hermanos, este concierto, que iban a realizar una boda. Yo creo que son organizadores de eventos, ¿no? Que iban a ir a organizar una boda allá en Puerto Rico, que iban a regresar aquí en Minneapolis a realizar un concierto a los latinos y así. O sea, tienen metas, objetivos que realizar. ¿Por qué nosotros los cristianos no nos trazamos metas, hermanos? Tenemos que realizar metas y decir, de aquí a un mes, 2 meses, tengo que abandonar esta manera de vivir. Tengo que entregarme más al Señor. Entonces, hermanos, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, ¿cómo cree usted que vamos a acabar? En Romanos 12, 1 al 2, voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Si no escuchamos la palabra de Dios, hermanos, si no actuamos en lo que Dios nos ha mostrado, usted puede leerla en la Reina Valera, usted me puede seguir ahí en Romanos 12, 1 al 2. Si no, hermanos, si no ponemos atención, si no escuchamos la voz del Señor, si seguimos ignorando, hermanos, mire lo que pasa aquí. Por eso, hermanos, dice, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Leí Romanos 12, del 1 al 2, en Palabra de Dios para Todos. En la Reina Valera lo dice diferente, pero tiene el mismo mensaje. Ahora, hermanos, voy a leer una vez más el versículo donde comenzamos. Santiago 1, 23 al 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero fíjese qué es lo que dice aquí, Santiago 1, 23, ahorita voy a leer el 24. ¿Qué dice en el 24, hermanos? Dice, porque él dice, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Aquí dice, se considera el mismo. Al considerarnos nosotros mismos, hermanos, tal vez hay defectos que podemos tener, pero como nos estamos considerando nosotros mismos, podemos decir que estamos bien, ¿sí o no? Pero tal vez otros pues obviamente los otros van a ver algunos defectos que nosotros tenemos. Entonces tenemos que tener cuidado con respecto a esto, hermanos. En otra versión dice, pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, dice, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Cuánto el Señor nos ha hablado, hermanos? La palabra considerar, hermanos, aquí en este versículo, es una manera, no es una manera rápida de ver, así como se vio un espejo y rápido se fue, no, sino que es una observación fija. Así como cuando usted se ve con un espejo, así, hasta hay algunos espejos que te muestran, ¿no? Todo, o sea, te muestra un rostro bien grande para que veas, especialmente por los que usan las mujeres para maquillarse, ¿no? O sea, te ves una cara bien grande. Y ahí se están viendo y todo eso, por ejemplo, cuando se depilan y todo eso. Entonces, así, eso es una contemplación fija, de mucho tiempo. Entonces, dice, después de considerarse al espejo, al tornarse y salir, te olvidas absolutamente de lo que viste, de lo que observaste, después de arreglarte. Entonces, de la misma manera, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, cuando nosotros estamos escuchando una enseñanza, tal vez Dios te ha dicho algo. Es como mirarte al espejo también la palabra del Señor. Te ha mostrado en qué área de tu vida necesitas arreglar, pero saliendo de aquí se te olvida todo. Es lo mismo, hermanos. No hacemos lo que Dios nos ha mostrado que hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la parábola del sembrador? Habla también de cómo esa semilla sembrada es quitada rápidamente por los afanes, por las preocupaciones de esta vida. Tal vez usted tiene alguna preocupación en este momento, por eso no ponemos atención, hermanos. Entonces esa palabra que es implantada en su corazón no cobra sentido. Por eso luchamos más, hermanos, porque estamos más enfocados en otras cosas. Entonces, de la misma manera, hermanos, muchos cristianos se congregan con frecuencia, es más, son puntuales, son fieles a las reuniones, a las predicaciones, pero en el momento que se acaba el servicio, ya se olvidaron de lo que aprendieron, se olvidaron de lo que se compartió, o por las preocupaciones, los afanes de esta vida. La palabra olvidar, hermanos, ¿qué significa la palabra olvidar aquí? Es descuidar, también es desatender, dejar de tener algo en la memoria. Fíjese qué otro significado. Dejar de sentir afecto o interés por alguien o por algo. Entonces, si usted se le olvida la palabra del Señor, hermanos, ¿qué es lo que Dios le ha hablado? Por eso yo les pregunté, ¿qué Dios les ha hablado dentro de estas 10 enseñanzas de la restauración? Entonces, si nosotros no nos acordamos absolutamente nada, pues no nos interesa. Aunque tal vez venimos y decimos que estamos interesados, pero si no actuamos, si no obedecemos, no nos interesa absolutamente nada.
También este significado olvidar es dejar de hacer una cosa por descuido. Entonces, si nosotros, hermanos, olvidamos, ¿qué nos sucede cuando nosotros descuidamos la palabra del Señor? ¿Qué nos sucede cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios? Vamos a leer Romanos 1, 28 al 32. Fíjese qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros olvidamos o descuidamos la palabra del Señor, las instrucciones de nuestro Dios. Ahí está la palabra no aprobaron, o sea, no escucharon atentamente, no pusieron atención. Romanos 1, 28 al 32, ¿ya estamos ahí? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué dice? Reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, no descuidemos la palabra del Señor. No seamos olvidadizos con la palabra del Señor. Pongamos atención, leamos, escuchemos prédicas, estemos llenos, ahora sí que llenos del Espíritu, hermanos. Porque tal vez ya somos nacidos de nuevos, pero si descuidamos la palabra del Señor, vamos de ir de mentira a mentira, de engaño a engaño, de murmurar de los hermanos, de hablar mal de los hermanos, de engañar, hasta idólatra. Hasta podemos ya engañar quizás a nuestra pareja, a nuestro matrimonio. El llamado, hermanos, no es solamente prestar atención a lo que vamos a escuchar o a lo que vemos, sino que también tenemos que aceptar las enseñanzas, la corrección bíblica de lo que se nos está ofreciendo, hermanos, las lecciones, las escrituras, la palabra del Señor. Tenemos que evitar la tentación de juzgar a otros, sino que analizarnos a nosotros mismos cómo estamos, qué necesitamos hacer, qué Dios me pide para ser restaurado, hermanos. En 2 Corintios 3:18 se compara también a la palabra de Dios con un espejo, pero la imagen que se proyecta es nada menos, hermanos, que el Señor Jesús mismo. Vamos a 2 Corintios 3:18. Usemos este espejo, hermanos, para corregirnos a nosotros mismos. Fíjese qué es lo que dice aquí, dice, por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que sucede cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos.
Ahí nos estamos edificando. La palabra del Señor es un espejo. La imagen de Cristo, Señor, es un espejo para nosotros, para que nosotros copiemos el modelo del Señor, hermanos. Hay una alabanza que muy pronto quizás la vamos a entonar aquí, que dice que haya en mí este sentir que hubo en Cristo. Es una alabanza nueva de Casa de Oración y pues yo creo que muy pronto vamos a entonarla. Y es una alabanza muy edificante que nos invita, hermanos, a imitar al Señor Jesús. Entonces, hermanos, la suma de estos textos, hermanos, la Biblia nos muestra la imagen de Cristo con el fin de que podamos medir nuestra conducta y nuestro carácter a la luz de la imagen de Cristo. Ahí es donde nosotros debemos de medir, hermanos, no con otro hermano, no con otra hermana, no con su esposa o no esposa, no con tu esposo puedes medir tu nivel de carácter, sino que al nivel de Cristo Jesús, al carácter de nuestro Dios. Ahí es donde tenemos que medirnos, porque también nuestra pareja, nuestro hermano está también luchando, hermanos. Todos tenemos nuestras luchas aquí, todos. No hay nadie que pueda decir, no, pues yo ya estoy muy bien, no me hace falta nada. Y hay algunos que se atreven a decir eso, ¿no? Ustedes están mal, yo no. Y a veces se dice aquí en el púlpito, hermanos, y eso es incorrecto. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, los invito, los exhorto que observemos nuestra vida cristiana en esta serie de restauración. ¿Cómo estamos? ¿En qué estamos fallando, hermanos? Yo sé que Dios, yo estoy consciente, así como a los hermanos allá en Chicago les manifesté, yo tengo este sentir, hermanos, que Dios quiere hacer cosas buenas en esta iglesia, quiere manifestarse, hermanos, quiere que queremos, o mejor dicho, Él quiere manifestarse en medio de ustedes, en medio de mí, que haya sanación, que haya muchas cosas, hermanos, que haya los hijos, los jóvenes, que ellos también reciben a la palabra del Señor, o sea, muchas cosas que el Señor quiere hacer, hermanos, pero quiere comenzar con nosotros. Quiere comenzar contigo, conmigo, quiere comenzar con las esposas, quiere comenzar con ustedes, hermanas. Las que están solteras aquí, enfóquese más al Señor. Olvídese ya de la televisión, olvídese ya del mundo, hermanos. Enfoquemos más en el Señor. Enfoquémonos. Ahora que está mi suegra aquí y mi niña, ¿verdad? Primero Dios, en pocos días estará mi esposa también aquí conmigo. Y me he dado cuenta, hermanos, que un tiempo, 15 minutos, 10 minutos que tengo oportunidad ir a la palabra del Señor y orar, o sea, y ahora me doy cuenta tanto tiempo que desperdicié cuando estaba solo, enfocándome en otras cosas. Y yo pienso que usted se va a identificar conmigo, los que tienen familias, ¿no? Cuando la niña está durmiendo, en vez de yo también, porque yo me levanto a las 3 de la mañana entre semana, y en vez de darme una siesta con la bebé, no, yo aprovecho esa oportunidad, porque cuando ella está despierta, pues no puedo concentrarme. Entonces tengo que aprovechar esa oportunidad, hermanos, para ver qué es lo que Dios quiere hablarme, quiere hablarle a ustedes, pedir por los hermanos. Y entonces hay tiempo, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo de los que tienen esa oportunidad, hermanos. Para finalizar, quiero invitarle a Isaías 55, 10 al 11. ¿Puede ponerse de pie?
Sé que Dios, hermanos, les ha hablado. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de eso, hermanos, que Dios nos ha hablado en esta serie de restauración de la iglesia. Vamos a leer Isaías, pero antes voy a leer Juan 14:21. Juan 14:21. Usted me espera ahí en Isaías 55:10 al 11. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y fíjese, ¿qué es lo que dice aquí? Y me manifestaré en él. Queremos, hermanos, queremos ver que Dios se manifieste en medio de su iglesia. Entonces no seamos olvidadizos con la palabra del Señor, hermanos. Aquí dice el que guarda, el que tiene mis mandamientos y lo guarda. No dice el que se olvida, no. Dice el que lo guarda, el que lo tiene ahí en su mente. Ese es el que me ama. Queremos ver sanaciones, queremos ver restauración, queremos ver jóvenes entregados al Señor, hermanos. Entonces tenemos ya no ser olvidadizos en la palabra del Señor. En Isaías 55:10 al 11, a ver qué nos dice ahí. Fíjese qué es lo que dice ahí, hermanos. Si nosotros vamos a poner por obra lo que escuchamos, lo que leemos. Isaías 55:10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos ya la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germir y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Cuánto decimos amén a esto? Pero hermanos, ya no seamos olvidadizos a la palabra del Señor. Vamos a meditar en nuestra vida cristiana qué es lo que nos hace falta y poner manos a la obra. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Señor mi Dios, perdónanos, porque muchas veces, Señor, hemos sido olvidadizos de tu palabra, Señor. Muchas veces no hemos hecho caso, Señor, mi Dios. Tú nos has hablado de una y otra manera, Señor, todos los domingos, los jueves. Nos has hablado, Señor. Tal vez hay alguien que nos está escuchando vía internet. También yo sé que tú les has hablado a través de tu palabra. No necesariamente sea por mí, Señor, por las enseñanzas que tú me has dado, por el hermano Alejandro, sino que precisamente por leer tu palabra en las Sagradas Escrituras, tú siempre nos hablas, Señor. O por las enseñanzas de otros pastores de casa de oración, que hemos escuchado las enseñanzas que nos es compartida, mi Dios. A los integrantes de la música que hemos escuchado enseñanzas tras enseñanzas cada lunes, cada martes o miércoles en el tiempo que hemos tenido para escuchar, Señor. Sé que tú nos has hablado, Señor, en diferentes áreas de nuestra vida, tal vez con el compromiso, con la fidelidad, hermanos. Ser comprometidos contigo, Señor. Ser fieles, Señor, mi Dios. Ser disciplinados, Señor, ser puntuales, tener metas en nuestra vida cristiana, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque no podemos hacerlo solos, Señor. Ayúdenos, Señor, mi Dios. Queremos ser una iglesia viva, mi Dios, no una iglesia muerta.
Ese es mi deseo, Señor, que seamos una iglesia viva, Señor, que reproduce. Como hemos leído, Señor, tu palabra no regresará vacía, siempre y cuando nuestro corazón se dispone a escucharla, siempre y cuando nosotros nos disponemos en hacer tu voluntad, Señor. Porque hemos leído en Juan también donde dice que tú te manifestarás en aquel que guarda tu palabra, Señor, en aquel que tiene tus mandamientos, Señor, y en aquel que te ama a ti. Tú siempre te vas a manifestar en él, en ella. Te pedimos, Padre Todopoderoso, gracias, Señor mi Dios, por tu palabra el día de hoy, por la vida de mis hermanos, por la vida de mis hermanos que están enfermos, mi Dios. Tú tienes un propósito por el cual ellos se quedaron en casa el día de hoy. Te pedimos, Señor, que haya sanación en medio de tu pueblo, Señor. Cualquier que sea la enfermedad, tal vez es una enfermedad simple, sencilla, o tal vez una enfermedad grave, Señor. Cualquiera que sea la enfermedad, Señor mi Dios, que tú sanes. Tal vez hay alguien también aquí enfermo en este lugar, Señor. Sana, Señor mi Dios. Apiádate, Señor, de nosotros. Escucha nuestras oraciones, mi Dios, y levanta a tu pueblo. Levanta, Señor mi Dios, una iglesia viva en ti, Señor, que fluye ríos de agua viva aquí en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pueden irse en paz.